Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Groucho Marx dijo que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Es imposible no estar enterado e incluso inmiscuido en los asuntos políticos. Hay escritores que han retratado en sus novelas la vida política, imaginaria y por lo mismo más real. Esa vida con sus tramas de poder y sus laberintos de intriga. De esas novelas hablaremos esta noche, de las novelas políticas. Recuerden que Paul Auster afirma que para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Sí, adivinó usted, hablaremos de política y de novelas. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La política puede destruir hogares, separar amigos y hacer enemigos innecesarios. La novela política es un género con características peculiares que reflejan una realidad que quizás uno conoce pero solo de pasada o de manera superficial o a través de las noticias o simplemente prefiere ignorar. George Orwell decía: mi mayor inspiración durante los últimos años ha sido convertir la escritura política en un arte. Y lo logró. En 1984, novela de corte distópico y político publicada en 1949, Orwell describe a la sociedad inglesa del futuro dominada por un sistema de colectivismo burocrático. El gran hermano, una especie de ser omnipotente que todo lo ve, controla no solo los actos de los ciudadanos, incluso lo que piensan. Winston Smith, el protagonista, no solo está insatisfecho con la situación, también está aterrado, de modo que se une a la hermandad con la esperanza de que la unión entre varios que piensan diferente finalmente logre un cambio. Pero poco a poco se dará cuenta de que ni la hermandad ni su supuesto amigo O'Brien son lo que parecían. La novela de Orwell tiene una vigencia escalofriante, solo que ha sido mucho más fácil lograr que nos sometamos al control voluntariamente y así subimos datos personales a Internet, consumimos lo mismo que todo el mundo, algunos le llaman globalización. De hecho, luego de que el exagente de la CIA, Edward Snowden, quien puso al descubierto que Estados Unidos usaba un programa de espionaje para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo en el año de 2013, el libro 1984 se convirtió en un bestseller durante algunas semanas, allá en Estados Unidos. ¿Será que buscaban respuestas ante un abrumador hecho que parecía sacado de la ciencia ficción? Otra repercusión ha sido sin duda ese programa televisivo que prácticamente se ha grabado en todo el mundo, el Big Brother. Usted lo ha visto. Allí un grupo de personas viven juntas y voluntariamente se someten a ser observadas día y noche por millones de televidentes. El primer editor de este magnífico libro, Warburg, describió la novela como un estudio sobre el pesimismo constante, salvo por la idea de que si un hombre puede concebir 1984, también puede tener la voluntad de evitarlo. Hace ya varios años, Federico Campbell publicó la novela Pretexta o El cronista enmascarado, cuya trama en algo recuerda a la nueva novela de Umberto Eco, Número 0. Pues en ambas novelas un escritor fracasado trabajará en publicaciones difamatorias. En Pretexta, el protagonista es Bruno Medina, quien regresa a su ciudad natal para publicar una revista que incluya tanto nota roja como lucha libre y política. Sin embargo, no lo logra, pues es un escritor fracasado y periodista mediocre que simplemente no logra sobreponerse. Ya desesperado, acepta el encargo de escribir un libro contra el profesor Álvaro Carranza, un maestro de universidad, exmilitante de izquierda y periodista crítico del gobierno. Mientras el frustrado escritor realiza su investigación, se repasan temas tan delicados de la historia mexicana como el movimiento del 68, la guerra sucia de los años 70, los movimientos ferrocarrileros y magisteriales de la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, Colonna es el protagonista de Número 0, la novela de Eco. Este singular personaje acepta el puesto de redactor jefe de Domani,
un periódico que se adelantará a los acontecimientos a base de suposiciones y mucha imaginación, con el único fin de chantajear a las altas esferas del poder. La tarea de Colonna y sus 6 colegas es reunirse para preparar los números 0, indagando en archivos secretos de la CIA, del Vaticano y de la vida de Mussolini. En ambas novelas, la ficción y la realidad se entrelazan a cada párrafo, pero los hechos están ahí y la ficción permite narrarlos con mayor libertad, especulando quizá, pero no por eso carentes del rigor de cualquier investigador serio. En ambos casos, la palabra escrita sirve como instrumento de poder e intimidación, sin importar que lo que se escriba sea verdad o mentira. En fin, así la historia de la humanidad. Durante algún tiempo desprecié las novelas cuyo tema central era la política, como si el centro temático degradara la literatura. Tuve esta absurda postura hasta no sé qué día del remoto año de 1978 en que leí La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Me recuerdo leyendo esa novela y pensando lo siguiente: si se puede hacer esta literatura con un tema político, entonces el problema no es el tema sino la realización. La sombra del caudillo sigue siendo todavía la mejor novela mexicana del siglo XX. Lo digo sin temor a equivocarme. Hay grandes novelas en el siglo XX de México, pero esta es superior a todas. En esa escala, en la segunda mitad del siglo XX hay algunas novelas fundamentales. Hace algunos años la revista Nexos realizó una encuesta muy seria, dirigida por el entonces director de la revista, José Goldenberg, en la cual 70 lectores, críticos y comentaristas mostraban en sobre cerrado lo que a su juicio eran las mejores novelas de los últimos 30 años del siglo XX. Entre las primeras 5 novelas, con más menciones, aparecían 2 novelas políticas: Morir en el Golfo y La Guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín. Estas 2 novelas son efectivamente más que novelas políticas, aunque lo son hasta la fibra última de sus páginas. Su verdadera fortaleza literaria radica en la profundidad moral y aleccionadora ambigüedad de sus personajes, en la energía expresiva para retratar con una prosa transparente las fuerzas en pugna de un México disputado por el pasado y el futuro, como se disputa cada rincón la luz en la oscuridad. 2 grandes novelas. Anatomía de un instante de Javier Cercas es una novela sin ficción, una crónica en forma de ensayo o un ensayo en forma de crónica, como usted quiera, todo a la vez, y sobre todo la anatomía de un instante. El instante en el cual Adolfo Suárez permaneció sentado la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de los Diputados en España. Política, historia, intriga, diversos enfoques sobre un mismo hecho, un libro sencillamente excepcional. Tomás Eloy Martínez escribió novelas políticas. Uno diría que solo novelas políticas, pero no es así, aunque su extraordinario empaque narrativo crezca en la trama política. 2 portentos, Santa Evita y la novela de Perón. En esta, Tomás Eloy Martínez puso un epígrafe de Hemingway. Si el lector lo prefiere, puede considerar este libro como una obra de ficción. Siempre cabe la posibilidad de que un libro de ficción deje caer alguna luz sobre las cosas que antes fueron narradas como hechos. Jorge Semprún nació en España. A los 15 años, después de la derrota del gobierno republicano, su familia se traslada a París. Fue miembro de la resistencia bajo la ocupación alemana de París. En 1943 fue detenido, torturado y enviado al campo de concentración de Buchenwald. En aquel domingo, el narrador indaga a través del retrato de su vida cómo el torbellino de la historia arrastra al individuo. Es una novela política, un relato autobiográfico, una reflexión sobre la condición humana. Ahora bien, el narrador brasileño Rubén Fonseca escribió una de las grandes novelas políticas de Iberoamérica, Agosto. En 1954, una crisis política condujo al presidente brasileño Getúlio Vargas al suicidio. La nacionalización del petróleo llevó al varguismo a un callejón sin salida en cuyo final oscuro le esperaban Carlos Lacerda, un periodista de derecha vinculado a la oposición golpista, las clases medias indignadas por la corrupción, los comunistas,
los oficiales del ejército y las empresas americanas. En este escenario ha montado Fonseca un thriller magnífico, electrizante. Algunos críticos consideran que La fiesta del chivo es el mejor libro del último ciclo narrativo de Vargas Llosa. Urania Cabral visita a su padre en Santo Domingo. Mientras esto ocurre, volvemos a 1961, cuando la capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. Ahí, donde un hombre ejerce un poder salvaje sobre 3 millones de seres humanos. Pero el destino guarda una sorpresa al general Trujillo, apodado El Chivo, y a Balaguer, eterno presidente de la República Dominicana. La sorpresa es la transición a la democracia. La Cartuja de Parma ha sido considerada como una de las novelas cumbre de la literatura francesa. Es una novela de aventuras, de capa y espada, de amores intensos y desdichados y, por qué no, una novela política. Ocurre durante los últimos años del dominio napoleónico en Europa y cuenta la historia de Fabricio del Dongo y Clelia Conti. Toda novela política es en cierto sentido una novela de amores fracasados. Oigan esto, sería muy largo describir todas las fases de la locura de que aquel día fueron presas los corazones de Fabricio y Clelia. De esto trata este clásico, esta gran novela, La Cartuja de Parma, Stendhal. El público encontrará en esta ventana, en esta escalera, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Usted lo sabe, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos. D'Alembert. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Museo Nacional San Carlos haber recibido a la producción de la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.